Yo te ruego, Señor amado, que nos hables en esta noche por medio de tu buena palabra y que esta semilla de vida, Señor, no caiga a tierra, sino que caiga no solamente en los oídos naturales, sino que en los oídos espirituales y en el alma, no solamente en el razonamiento. En el nombre de Jesucristo, ¿cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden darle palmas a Cristo Jesús en esta noche? Isaías capítulo 53, verso 3 al 5, lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reconociendo que su nombre es Jesucristo, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Oiga bien, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Diga conmigo, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén todavía? En este pasaje muestra muchos detalles de lo que el Señor Jesucristo hizo como sacrificio vivo, satisfaciendo la ley universal que dice: la paga del pecado es muerte, y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, aquí se da detalles de cómo él pudo cumplir esa ley existencial, y aquí mismo se declara a Jesucristo como varón de dolores. Y también dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En dos ocasiones se hace referencia al dolor en este pasaje que leímos, diciendo que él era varón de dolores, pero también dice experimentado en quebranto. Pero me impresiona de que dice que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y es aquí donde nos vamos a detener a meditar, porque al revisar en el hebreo esa palabra dolor, se amplía el panorama, ya que también significa angustia, aflicción y tristeza. Es decir, que él pagó también los dolores emocionales. Pero el gran problema es que a pesar de que el Señor sufrió nuestros dolores, existe gente que abre puertas para que sus vidas sean trastocadas por otros dolores. Como también está escrito en aquel pasaje donde dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe. Aquí hay un riesgo en cuanto a la pérdida del alma, porque dice que se desviaron de la fe, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oiga bien, solamente el amor al dinero puede generar que una alma sea traspasada por muchos dolores. ¿Se da cuenta? Solamente el amor al dinero puede abrir esa puerta para que una vida sea dañada a ese nivel. Ahora, la primera parte de ese verso que hoy le pude hablar es muy conocida. Sin embargo, esa segunda parte nos amplía el panorama de las graves consecuencias que puede generar el codiciar el dinero. Mire, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que el amor al dinero tiene esa capacidad de hacer perder la visión a alguien que ha estado en la luz. Le pasó a Judas, le pasó a uno de los discípulos de Cristo. La Biblia dice que era ladrón. En algún momento Judas experimentó cosas hermosas, pero de alguna forma se extravió por el amor al dinero y se convirtió en un ladrón y terminó siendo un traidor. Terminó solo y aún, oiga bien, no logró disfrutar el dinero que se había él ganado vendiendo al Salvador Jesucristo. Ni lo disfrutó. ¿Se da cuenta? Pero fue traspasado de muchos dolores. Entonces, una de las razones por las que Dios dejó sus sagradas escrituras y por lo cual nos redarguye con su Espíritu Santo
es porque Él no quiere que nosotros experimentemos tremendos dolores en el alma. Él quiere librarnos. Él quiere que el corazón esté atento a su palabra para librarnos de cuánto sufrimiento en el alma se da. No solamente para el infierno nos libró el Señor, no solamente nos libró de la muerte segunda, sino que nos libró de muchos quebrantos y muchos dolores de esta tierra. Él nos vino a librar de diferentes maneras. En algún momento creo que hemos hablado de las salvaciones de Cristo, porque no nos salvó únicamente del infierno. Nos salvó de la pobreza, nos salvó de mentes cauterizadas, nos salvó de problemas familiares, nos salvó de la muerte física antes de tiempo, nos salvó de los vicios, de cuántas cosas. Pero Él quiere salvarnos también para que no sintamos los dolores que el pecado produce desde este tiempo. ¿Cuántos alguna vez han sentido un dolor profundo en su cuerpo? Estoy hablando. Vamos a ver. Hay dolores que son tan profundos que hasta que nos medicamos con potentes químicos. Yo he padecido, bueno, fui libre y sano por la mano del Señor hace varios años, pero en la adolescencia padecía de un dolor fuerte aquí en el sistema digestivo, en el colon, un dolor profundo que me hizo gemir, que me hizo llorar, un dolor increíblemente fuerte, donde solamente una inyección de Sertal compuesta podía hacer que ese dolor cesara. Qué duro es un dolor en el cuerpo, pero oiga bien, hay dolores en el alma. Y yo estoy seguro de que Judas experimentó un dolor en su alma tremendo, un dolor tan grande que él en algún momento se dio cuenta que había cometido un grave error. Se fue al suicidio, es decir, que puso el sello de su condenación. Pero ese varón experimentó, oiga esto, un dolor en el alma, el cual se vino a agravar con el suicidio, porque del dolor en el alma de haber vendido al verbo pasó a la condenación eterna. Oiga bien, era hijo de perdición, alguien que estaba destinado para dolores, y él de alguna forma puso el sello con el suicidio. Ahora, ¿a quién le gusta sentir dolor? Vamos a ver, ¿hay alguien aquí que le gusta sentir dolor? ¿A quién de ustedes le gustaría sentir dolor? A nadie le gustaría sentir dolor. Pero el ser humano aparentemente no le gusta sentir dolor, pero hace cosas que le van a producir dolor en su alma. Hace cosas que le van a producir dolor aún en sus mismos cuerpos. Por ejemplo, el borracho viene y toma el dinero de la comida para sus hijos. Se lo despilfarra en una noche con sus amigos. Pero los días subsiguientes empieza a experimentar el remordimiento cuando sus hijos le piden leche o le piden un bocado. Entonces su alma es golpeada, se arrepiente, siente aquel profundo dolor, querer retroceder el tiempo, no gastar ese dinero, pero vuelve la siguiente quincena, el pago viene de nuevo, lo vuelve a desperdiciar y vuelve al mismo círculo vicioso, destruyendo su familia, dañando su familia y como consecuencia sintiendo tremendos dolores en su alma. Entonces el hombre cae en un círculo vicioso tan tremendo porque de alguna manera hay una influencia satánica para que el hombre produzca cosas de dolor en el alma. ¿Está conmigo? Seguramente a nadie le gusta sentir dolor, pero el punto es que aunque a nadie le gusta experimentar el dolor, muchos sí abren puertas para ser traspasados por muchos dolores. Hay un salmo que dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Usted mirará a aquellos hombres y mujeres de esos países sumergidos en la idolatría. También son países que de repente le llegan tsunamis, hambrunas tremendas. Mire, engaños de las tinieblas como este, que la vaca es un dios y teniendo tanta carne no la pueden disfrutar porque cometieron lo que dice la Escritura: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré, dice el salmista, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Mire de que todo lo que pretenda llamarse Dios fuera
de la triunidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted y yo sabemos muy bien que son influencias satánicas para que la gente pueda extraviarse y pueda ser traspasada de muchos dolores, que se multipliquen esos dolores, porque está escrito: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. ¿Se da cuenta? Aún hay un texto que dice de que Dios alimenta a los que le temen. Por eso usted, si alguna vez se ha preguntado por qué en esos países africanos, esos países idólatras, hay tanta hambruna, por qué hay tanta situación. Mire, esos países tienen, bueno, cualquier cantidad de ídolos. Y cuando un evangelista va y dice: ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Muchos quieren recibir a Jesús. Pero cuando les dicen: ok, van a bautizarse y van a renunciar a todos sus dioses para seguir a Jesús, ya no quieren comprometerse con Dios. Oiga bien, entonces son traspasados de muchos dolores, son influenciados por las tinieblas porque no se entregan plenamente a Cristo. Es tremendo. Y todo lo que pretenda llamarse Dios fuera del verdadero Dios eterno es un engaño terrible de las tinieblas para causar dolor en el alma, para traspasarla. Fíjese de que también está escrito en el Nuevo Testamento que si nuestro evangelio está encubierto, es entre los que se pierden que está encubierto. Y dice la Escritura que el Dios de este siglo, está refiriéndose a Satanás, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás es el que se encarga de cegar a los incrédulos. Como que ve una plataforma fácil cuando mira a alguien que tiene incredulidad en el corazón, entonces viene y él se encarga de vendarle para que cuando la luz alumbre no se dé cuenta. Yo recuerdo a un hombre que él mismo me testificó cómo él conducía un bus camino a una campaña y él miró gente ir enferma y regresar sana. Sin embargo, él no pudo entregarse a Cristo. Aún en ese momento yo estaba conversando con él, evangelizándole. Entonces significa que usted y yo, amados hermanos, hemos tenido una bendición enorme de poder ver la luz de Cristo. Porque cuando vemos la luz de Cristo, Él nos evita ser traspasados de muchos dolores. Acompáñenme a Mateo capítulo 24, verso 4. Le voy a mostrar en este pasaje cómo Dios declara que el mundo ya está con dolores y cómo los incrédulos están enceguecidos y no pueden darse cuenta. Mateo 24, 4 al 8, dice la Escritura: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Se da cuenta? Usted tiene que ver bien que nadie le vaya a engañar, porque usted sabe de que aún hay falsos pastores, falsos profetas, falsos hermanos. Mire, hay falsos apóstoles, hay falsos mensajeros. Aún si un ángel del cielo baja con un evangelio diferente al que está en la Escritura, la Biblia dice que el tal sea anatema, es decir, apartado para destrucción. Es decir, que si aún un ángel baja del cielo pretendiendo mostrar un evangelio diferente, mire, hay de parte de Dios una palabra, un peso sobre ese ángel. ¿Y usted cree que eso fue dicho solo para los seres humanos? Eso fue escrito para que los ángeles también se dieran cuenta. El Señor ahí les dejó clara la sentencia que va a haber si ellos quieren bajar e influenciar con algo que es contrario a lo que Él ya mostró a partir de la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 24, 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero dice el verso 8: y todo esto será principio
de dolores. Diga conmigo, principio de dolores. Si este listado, oiga bien, si este listado de acontecimientos son el principio de dolores, ya se imagina cuando estén en pleno desarrollo los dolores agudos. Ahí es donde muchos se lamentarán no haber recibido la cobertura del varón de dolores y experimentado en quebrantos Cristo Jesús, nuestro Señor. Mire, la Biblia dice que llegará un momento donde la gente le va a decir a las montañas: caed sobre mí y escondedme del rostro del que está sentado en el trono. Van a lamentar no haberse entregado a Cristo. Oiga bien, porque cuando nosotros recibimos a Cristo somos librados de una serie de dolores increíbles, una serie de situaciones tremendas. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús nuestro Señor, oiga bien, mucha gente desperdicia la libertad de Jesucristo. La desperdicia simplemente por cosas de esta tierra, pero si, oiga bien, es el principio de dolores lo que estamos viendo. ¿Cómo será de fuerte cuando ya esté en su pleno desarrollo el juicio de Dios en esta tierra? Yo no estoy dispuesto, hermanos, a ser traspasado por muchos dolores. Yo no estoy dispuesto a ser parte del juicio que caerá en esta tierra. Yo no estoy dispuesto a pasar por eso. Aún dice la Escritura, cuando habla de asuntos de religiosidad, dice, cuando habla en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, esos dos capítulos da referencias tremendas del catolicismo. Solo falta que diga ahí Iglesia Católica, pero de ahí da todas las referencias: sentada sobre 7 montes, un cáliz de oro en su mano, con ella fornicaron los reyes de la tierra, se viste de púrpura y de escarlata. Mire, trafican con almas, con cuánta cosa, hacen negocio. Y ahí se describe cuánta cosa. Ahora, pero por ahí dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Entonces, si alguien no sale, permanece ahí, entonces puede acarrear esas plagas que están destinadas para la gran ramera, que es ese sistema religioso que lo encabeza la Iglesia Católica. Eso es tremendo. Yo no le quiero hablar de religión porque yo no soy religioso. Yo solamente soy un discípulo más de Cristo Jesús, el Señor. Pero le voy a decir algo: en su profecía está escrito que el pueblo de Él que está ahí en medio tiene que salir. Porque si no sale, será partícipe de las plagas que serán enviadas a la gran ramera. Y no estoy hablando gran ramera, lo que es la Virgen. No me estoy refiriendo a ese vaso de honra que usó Dios eterno, a esa bendita entre todas las mujeres que seguramente Dios la tiene allá en un lugar de bendición, no para interceder como dicen algunos, sino, oiga esto, porque conoció la salvación por medio de Jesús. Estoy hablando de la gran ramera religiosa con la cual fornican los reyes de la tierra. Y la gente que no se aparte, no salga de ahí, recibirá el dolor de las plagas que Dios enviará. Usted puede leer en el Antiguo Testamento las plagas que llegaron a Egipto. Cada plaga se dice de que era un quebrantamiento a un Dios diferente que los egipcios adoraban. Dios lo quebrantó. Oiga bien, usted puede ver los dolores. Hubo muerte, hubo situación tremenda. Pero Dios dice hoy en este tiempo, por la revelación que Él dejó plasmada en Apocalipsis, que el pueblo de Él que esté en medio de la gran ramera, que salga para que no sea partícipe, en otras palabras, de esos dolores. Pero se está hablando textualmente de plagas. Ahora, Isaías 13, verso 6, acompáñeme. Vamos a leer este siguiente texto del profeta Isaías, donde se muestra lo terrible que será para los que no recibieron la cobertura del que pagó los dolores. Isaías capítulo 13, verso 6, lo vamos a leer al 9. Isaías 13, del 6 al 9, dice la Escritura: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Oiga bien, qué tremendo. Y dolores se apoderarán de ellos.
Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El pecado, por muy sabroso que sea, no es gratis. Aquí habla de dolores que se van a apoderar de esos pecadores. Tremendo. Y usted me dirá, bueno, todos pecamos. Está escrito que todos pecamos. Y está escrito que si alguno dice que no es pecador, la verdad no está en él. Y es como si estuviese diciendo que Dios es mentiroso, porque todos hemos pecado. Pero tenemos la cobertura, los que hemos recibido a Cristo, del varón de dolores experimentado en quebrantos. Porque Él pagó, pero si nos mantenemos bajo su cobertura, no experimentaremos lo que todos los otros hombres experimentarán. Acuérdese que Jesús habló de un lloro, de un crujir de dientes. Acuérdese que Él habló de lamentación. Habló de cuestión tremenda. Dicho sea de paso, lea el libro de Lamentaciones. Tremendamente explícito de cuánta lamentación viene. Es un tiempo de mucha angustia para los que no buscan de Dios. Eso del dolor en el cuerpo ya de por sí es terrible, pero el dolor en el alma. El dolor en el alma es lo que va a sentir la gente en el mismo infierno. La gente va a sentir una indignación consigo misma de no haber buscado al Cristo de la gloria que escucharon por mucho tiempo, como en el tiempo de Noé, que fue predicado quizás por unos 120 años, pero la gente no quiso acudir a lo que Dios mostraba por medio de Noé. Muchos creemos que no era que iban a entrar todos en el arca, sino que así como él estaba haciendo un arca, que ellos también empezaran a hacer un arca para sus familias. Ahora, el asunto es que no se apercibieron y Dios cerró el arca, no la cerró Noé, y los demás se fueron en el juicio. Mire, y se llevaron niños, porque como estaban bajo la cobertura de padres desobedientes, los niños alcanzaron también. Por eso no crea usted que Dios es injusto cuando usted ve niños en fotografías o en videos que pasan hambrunas en otros lugares, porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Dios es un Dios que también hace misericordia a millares. Mire, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oiga bien, pero hace misericordia a millares. Es decir, que su castigo Él lo detiene hasta la tercera y cuarta generación. Eso es misericordia. Pero la misericordia misma Él la da a millares. Ya cuando alguien llega a Cristo, se cumple la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque llega el mensaje, la gente puede oír, la gente puede acercarse a Cristo Jesús. No a una imagen, sino a Cristo Jesús, su presencia. Y es libertado de muchos dolores. A mí me da lástima ver videos, fotografías, programas que hablen del sufrimiento que se dan en esos países, donde los niños están muriendo, su piel está pegada a los huesos, ya no hay músculos, prácticamente será una tela nada más interna. Pero oiga esto, sus padres les metieron en esos dolores por no buscar de Cristo Jesús. Los padres los metieron en esa maldición, como metieron los padres de aquellos niños en el juicio del diluvio. Es que Cristo vino a libertar, pero la gente no quiere buscar de Cristo. Dios ha hecho misericordia. Por eso es que el salmista también declaraba, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Y dijo también, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Es decir, de que él se dio cuenta de que su vida estaba siendo desgastada por un dolor, pero que aún eso era por causa de una iniquidad que había. El salmista lo reconoció. Hay gente que tiene problemas en sus huesos por falta de perdón. Hay gente que está postrada en una cama porque no quieren reconocer a Jesucristo. Hay gente de que está llena de dolor porque no quieren reconocer al Cristo de la gloria. Sencillo. Mire, mi vida es un testimonio tremendo. En la colonia donde yo crecí, donde estuve en mi adolescencia, mi niñez y adolescencia, yo no tuve que predicarle el evangelio a los vecinos.
como miraban cómo era mi vida de destruida, trasnochaba, era tremendamente malo el testimonio que yo tenía. Cuando yo llego a Cristo, ellos empezaron a ver un cambio. No tuve que hablarles con palabras. Ellos miraron que algo había pasado con aquel muchacho. Ahora, si yo no me entrego a Cristo, yo fuera uno más de la lista de miles y miles de jóvenes que han muerto en este país. Dolor hubiese llegado a mi casa. Dolor estuviera experimentando permanentemente en el mismo infierno. Dolor hubiese llegado a mi familia de alguna forma por causa del pecado. Pero cuando nos decidimos por Cristo, cuando la luz del Evangelio nos alumbra y podemos accesar al beneficio del que pagó todos los dolores, entonces entra una bendición hermosa a las vidas, a las familias, y aún puede entrar a las sociedades, a las naciones. ¿Por qué cree usted que en países como Estados Unidos han ingresado tanta maldición? Países donde han empezado a aprobar que homosexuales se casen, están abriendo la puerta a muchos dolores. Mire, sacaron la Biblia en los años 60 de los salones de clase e ingresó la violencia, la prostitución, la droga. ¿Cuánta masacre ha habido en centros educativos? ¿Por qué? Porque sacaron la Biblia, las oraciones al Dios eterno, sacaron al experimentado en quebranto, al varón de dolores, lo sacaron de los salones de clases. Entonces ingresó el dolor mismo y no había quien los librara. Se siguen dando noticias. Este año hubo una nueva masacre en Estados Unidos. Y usted me dirá, solo en Estados Unidos, aquí también. Mire, yo he venido diciendo, hoy está llorando una generación aquí en Honduras. Tantos muertos que aquí caen, la mayoría de ellos son jóvenes, pero hubo una generación pasada que le dio la espalda a Dios. Y por esa generación que le dio la espalda a Dios, hoy lloran. Esa misma generación está llorando sus muertos. Sus hijos fueron abrazados por los vicios, fueron abrazados por la muerte, por las pandillas, fueron abrazados por el crimen organizado, fueron abrazados por el narcotráfico. Un montón de jóvenes muriendo, algunos de ellos locos de la droga. Mire, los centros de rehabilitación tienen gente. Mire, no falta quien necesita un tratamiento. ¿Por qué? Porque una generación que le dio la espalda al Señor, entraron los dolores. Bienaventurado aquel que se acercó a la cobertura de Cristo, porque Él nos libra de todo dolor, Él nos libra de todo quebranto, Él nos libra de todo pecado, Él nos libra de toda maldición. Él es el bendito que liberta a las naciones, que liberta a los que en Él han confiado. Isaías 51, verso 11, si me acompaña. Porque así como hay dolor en los que no buscan de Cristo, también hay bendición para los que le buscan. Ese engaño tremendo que anda flotando en las mentes de los hombres, que si buscan de Dios van a dejar de disfrutar la vida, eso es un engaño tremendo. Yo pensé así en algún momento también, pero solo quebranto, dolor, angustia, llanto, momentos de placer breve, pero con facturas demasiado caras por estar en el pecado. Pero para los que estamos bajo la cobertura del Señor Jesucristo, vea lo que dice Isaías capítulo 51, verso 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Se da cuenta? El dolor y el gemido huirán. Pero tendremos gozo perpetuo, tendremos alegría, tendremos canto. Ese es el beneficio de Jesucristo. Ese es el beneficio del Señor. Mire, Él sana los cuerpos de dolor. Los puede sanar en mí. Él hizo eso. Yo vengo testificando, fui sanado de un dolor en el sistema digestivo y fui sanado también de un dolor aquí en mi misma frente. Fui sanado por el Señor. Y así ha sanado otras gentes de mi familia. Los dolores físicos Él los puede sanar, claro que sí, pero Él también puede sanar el dolor del alma. Él puede sanar el dolor interno. Él puede quitar ese quebrantamiento que la gente puede tener por no buscar de Dios.
Hay gente de que ha derramado sangre inocente y únicamente en la cobertura de Cristo pueden encontrar libertad. Hay gente de que ha asesinado y solamente en Cristo pueden encontrar libertad. Hay gente de que ha cometido tremendos pecados, ha cometido iniquidad, pero solo en Cristo puede ser libre de la consecuencia de esa maldad. Solamente en Cristo. Por eso hay un canto muy lindo, ¿verdad? Que dice: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle palmas a Cristo Jesús, nuestro Señor? Porque solamente en Él hay salvación. Solamente en Cristo. No en la religión, no en María, no en ídolos, no en argumentos humanistas. Mire, no es en el dinero, en el sexo, en las drogas, en el alcohol. No es en eso, no es en la fama, no es en la influencia humana, en el poderío de los hombres. Está únicamente en Cristo el gozo para que también se cumpla en la vida de uno. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Cree usted que sea poca cosa eso? Hermano, que gozo perpetuo haya en nuestra cabeza. Mire, por causa de la carne, nosotros muchas veces dejamos de experimentar el gozo de Dios, aunque el gozo de Dios está para nosotros. Pero por estar en este cuerpo, que la Biblia muestra que es una naturaleza caída, por estar en un cuerpo corruptible y débil, nosotros no experimentamos permanentemente el gozo que Dios quiere que experimentemos. Pero está profetizado que seremos transformados, que cuando Cristo venga, los muertos en Él resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando esa transformación llegue, oiga esto, este cuerpo dejará de oponerse a la bendición del gozo que Dios tiene para usted y para mí. Porque hay un gozo de Dios perpetuo que está profetizado. ¿Ya se imagina, hermano, qué lindo será eso? Tener el gozo de Dios sobre la cabeza, tener un gozo y alegría tan profundo. Ni la droga más fuerte de esta tierra logra llevar a un ser humano al gozo del cual habla la Biblia, hermano. Esa basura que presenta el mundo, esa basura que presentan las tinieblas, esas alteraciones nerviosas por medio de químicos, por medio de la coca, por medio de la marihuana, por medio de las drogas aún inyectables. Ese gozo es momentáneo y no llega al nivel del cual Dios tiene profetizado, que habla de un gozo perpetuo que habrá sobre las cabezas. Dios tiene un gozo para usted y para mí, pero es un gozo ganado por Cristo Jesús nuestro Señor. Voy finalizando con Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver cómo hablan las Escrituras de algo tan hermoso que Dios tiene para su pueblo. Apocalipsis 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
El dolor que se experimenta en este tiempo, el Señor lo hará que huya. Pónganse de pie, mis amados. Pónganse de pie, vamos a orar. Porque hay una bendición que Dios tiene para nosotros. Jesucristo, Él pagó nuestra libertad. Él puede libertar los cuerpos de dolor. Claro que sí, lo ha venido haciendo en muchos, en campañas, en templos grandes, templos pequeños, en oraciones dentro de casas, creyéndole a Dios. En hospitales Dios ha sanado a mucha gente de dolor. Pero hay un dolor que Él lo puede quitar y lo puede evitar. Es el dolor eterno. Pero Él tiene gozo perpetuo sobre las cabezas. Él tiene la bendición por medio de Jesús. Hay que ser agradecidos y sabios para mantenernos en la bendición de Jesús. Él es bueno, Él es misericordioso, perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Dios se deleita en hacer misericordia. Él se deleita en cambiar el dolor por gozo. Él está presto para ayudarnos. Él está presto para cambiar la angustia en paz. Él está presto para cambiar el quebranto en bendición de Dios. Pero tenemos que ser agradecidos y no dejar ir esa bendición tan grande que Dios tiene para nosotros. Tú eres bueno, Señor Jesús. Eres real, Señor. Tú eres bueno, bendito Señor. En el nombre de Jesús, reconocemos nuestra condición de pecadores. Reconocemos nuestra condición y nuestra necesidad delante de ti, Señor. Una vez más, Señor, ruego que no permitas que perdamos el beneficio de la cobertura tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, líbranos, Señor, del dolor eterno. Concédenos permanecer, Señor, en tu presencia y ser depositarios de ese gozo perpetuo que habla tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.